¿Qué tal, amigos del Observador MX? Los saluda René Espinosa. Como siempre es un gusto para mí saludarlos, arrancando ya este mes de octubre. El día de hoy, 2 de octubre, fecha por ahí complicada, dirían 2 de octubre no se olvida. Espero que este 2 de octubre, en especial con este tema que vamos a tratar el día de hoy, pues justo no se olvide. Ustedes ya lo saben, el día de hoy está con nosotros nuestra psicóloga ya de cabecera, además ya es la psicóloga de casa, ustedes mismos nos la han pedido, Dani Yaca, que además es una gran amiga. Una amiga personal, diría por ahí el meme. Es mi amiga personal, me ha invitado a los cumpleaños de todos sus hijos. Claro, imaginarios, por supuesto. Claro. Claro, como Y Niurka. el día de hoy, justo ayer por la noche, si ustedes nos siguen en redes sociales, lanzamos una cajita de preguntas acerca de qué es lo que ustedes querían saber sobre temas de autoestima, de amor propio y un tema que además últimamente ha escalado ya a niveles, pues yo siento que un tanto peligrosos, que es el tema del ciberbullying, ¿no? Digo, a nosotros nos tocó una época del bullying, pero creo que te hacían bullying, te cambiabas de escuela y de ahí no se pasaba. acababa. Pero Sí. ahora, o sea, no, porque te hacen bullying, se queda en redes sociales y eso, a ver, elimina. A ver, bórralo. Sí. La verdad es que son temas bastante importantes que hay que prestar atención en temas de salud mental, porque además, pues la semana pasada vimos por ahí en las notas nacionales casos justo que van enfocados a estas venganzas a través del ciberbullying, de los ataques, el lamentable caso que sucedió en Ciudad de México en el CCH. Digo, ayer BUAP no se salvó, había por ahí un par de amenazas bastante preocupantes en contra de toda una facultad, que afortunadamente se activaron todos los protocolos de seguridad, pero indudablemente algo está pasando, algo no está bien, y justo por eso Dani viene el día de hoy a platicar con nosotros acerca de estos temas, acerca de, pues me gustaría que empezáramos un poco con esta palabra tan complicada de decir autoestima, porque además todo el mundo decimos, yo tengo la autoestima Altísimo. perfecta. Y creo que son los que menos autoestima tienen, ¿no? Claro, sí, o sea, sí. Hay muchas razones, creo que te pueden demostrar que no traes una buena autoestima ni un buen amor propio. Por ahí hay un nuevo término que a mí me da mucha risa, pero esto de ser migajera o migajero creo que no es buena señal de tener buena autoestima. Entonces, Dani, me encantaría que empezáramos platicando un poquito acerca de este concepto de la autoestima, del amor propio. Claro, pues mira, aquí el tema de la autoestima y del bullying tiene una relación directa. O sea, no es como que me quiera agarrar para empezar por ahí, pero sí quiero usarlo como un contraste. Usarlo como se va a utilizar como un contraste porque cuando una persona es abusada en todos los contextos, el abusivo sabe de quién abusar. Lo que te contaba, los que hablábamos la ocasión anterior, acerca de que el depredador siempre sabe elegir a su presa, siempre sabe, ya sea a través de elegirlo por la forma en la que camina, algo tiene que me inspira rabia, que me inspira enojo, no es lo que dice, es cómo lo dice, no es ni siquiera las palabras que usas, el tono con el que lo usa. Entonces, un poquito una persona que está en una experiencia ensimismada hacia sí misma, que tiene una noción de sí misma pobre o lastimada o maltratada o desempoderada, es justamente la persona ideal para ser abusada, incluso visto desde ciertos estudios que se han hecho donde cosas tan complejas o tan al aire como la postura corporal, como la velocidad al caminar, como en dónde está tu mente cuando estás caminando. Todo ese tipo de cosas de una persona que no está satisfecha con el presente son justamente el gancho, el indicador para una persona que es mucho más fácil abusarla o maltratarla o tratarla con violencia. No es que sea culpa aquí de la persona que sufre, para nada, pero al final cuando nosotros tratamos de convertir algo tan complejo como es la violencia y la agresión hacia algo controlable y hacia algo donde sí podemos tener una influencia, pues claro que lo más ideal es tener una autoestima sólida, o una, por lo menos una autoestima sana. Y además, o sea, el autoestima es algo que tú nos dirás si se va construyendo o no con la edad, pero también creo yo que es un tema muy vulnerable. O sea, de pronto yo puedo tener una buena autoestima, o sea, eso no quiere decir que una autoestima por los cielos, pero de pronto algo puede estar pasando en mi contexto de vida que pueda hacer que eso se venga
para abajo, digo, porque no es solamente un tema de adolescentes. Desafortunadamente en los últimos años se han registrado muchos temas de ataques hacia adolescentes que, bueno, han sido lamentables, pero también es un tema que se vive en la adultez, o sea, no es un tema que tenga que ver ni con la edad, ni mucho menos, ¿no? O sea, de pronto yo puedo estar muy bien, pero después de una, pues no sé, una ruptura amorosa, un tema de duelo, un tema de cambio de trabajo, de la pérdida del trabajo o cualquier tema así, puede influir también en que uno pues, te vengas de picada hacia abajo, ¿no? Claro, y no sé si te ha pasado a ti o a alguien en la audiencia les ha pasado que justo dice esta frase, te llueve sobre mojado. Justo en el momento donde peor te sientes o peor cosas te están pasando, parece que viene una cosa, o sea, nunca pasa, pero ese día pasa. Ya sé, así de ya nada más falta que me orine el perro. Exacto. Y te orina. ¿Verdad? Y te orina, exacto. Entonces, justo todos esos factores influyen a que pues esta autoestima se venga de pronto hacia abajo. No por más fuerte, por más autoestima sana que tengas, o sea, sí te dan para abajo este tipo de situaciones, ¿no? Sí, o sea, y es que, bueno, aquí, por ejemplo, hablamos de episodios o de momentos puntuales, ¿sí? Pero el problema con la autoestima, te lo voy a cambiar en otras palabras para desmenuzarlo un poquito más. La autoestima es cómo me percibo a mí, pero el cómo me percibo a mí se construye desde los logros que he tenido en mi vida. No los logros reconocidos de diploma, sino los logros, las cosas que me han costado trabajo y que yo he logrado atravesar con valentía, aún con miedo, las cosas que he logrado resolver aún con dificultades. Todas esas cosas que yo no me he negado a hacer a pesar del miedo, construyen la autoestima. ¿Sí? No el impulso, pero sí las cosas que yo me siento con la capacidad de hacer, aunque no sepa hacerlas, todo eso construye una autoestima sólida, si lo queremos convertir en conductas, si lo queremos convertir en hacer. Pero al mismo tiempo hay guiones internos que son las como creencias. Claro. ¿Sí? Esas creencias, por ejemplo, de no eres suficiente, no vas a poder, tú siempre lo haces mal, no sé, que la hija quiere ayudar a la mamá, tú quítate, tú nada más me estorbas. Todas esas esos pequeños momentos de rechazo uno piensa, pues no es para tanto, ¿por qué te lo tomas personal? Solamente pues estaba de malas, sí, pero no se imaginan el pequeño daño porque ya hay una grieta. Claro. Entonces, esas pequeñas palabras o esos momentos puntuales, pues claro que van haciendo la grieta más profunda y no se trata de que todo el tiempo tengas que estar cuidando lo que dices, pero sí de mantener, ok, ya le dije esto porque estaba de malas, tuve un impulso, pero siempre como papás, mantener una creencia sana de nosotros mismos como padres, pero también poder mirar a nuestros hijos con amor y con dignidad. Claro, y qué importante, porque además, no solo en casa, digo, la verdad es que durante toda tu proceso educativo siempre hay maestros, siempre hay docentes allá afuera que te marcan para bien o para mal. O sea, siempre hay el maestro, la maestra que te dice, ay, tú eres muy bueno escribiendo, vamos a reforzar tus técnicas de escritura, de ortografía, porque seguro vas a ser un muy buen escritor. Sí. Pero también hay maestros que tú no la vas a armar, tú no sirves para esto. O sea, la verdad es que uno a veces no sabe medir el poder que tienen las palabras sobre otras personas y sobre todo sobre un adolescente, sobre un niño que está empezando a construir este tema de su autoconcepto, de la autoestima, del amor propio. O sea, el hecho de que se encuentre con que le digan, tú nunca vas a poder. Claro. O sea, eso te puede marcar de por vida. Al mismo tiempo que lo que te digan, o sea, sí, eres muy bueno en esto, eres muy bueno en aquello. O sea, la verdad es que yo creo que allá afuera, todos los que nos están viendo, que son padres de familia, que son maestros, pues medir mucho el poder de las palabras con los niños, con los adolescentes, porque finalmente, pues sí te marcan. Claro. Mira, aquí, por ejemplo, hablando de guiones internos, que son las creencias, aquí, por ejemplo, y aquí es donde entra la parte más difícil, yo creo que de la docencia y de la crianza, porque así como, por ejemplo, tener 2 hijos o tener 3 hijos o tener un hijo no son iguales. Sí, por ejemplo, a lo mejor un maestro puede decirle a una persona, a un adolescente que tiene un ímpetu sólido, tú no la vas a armar, y el adolescente llevarle la contraria y utilizar esa misma energía en la contra, ok, ahí se sale con la suya, pero en la vida real, o sea, en lo que vemos todos los días, ese tipo de palabras no alimentan, no estimulan la rebeldía,
sino que hacen que la persona se vuelva más frágil. Si había una parte frágil, se lastima todavía más. No, y luego ya, o sea, uno libra bien la adolescencia, llega a la adultez y nos invade algo llamado el síndrome del impostor. Ah, y, sí, bueno, claro. Que de eso no vamos a hablar porque eso nos va a dar para hablar en una próxima sesión, Sí. que la verdad es que uno dice, eso no existe, pero cuando te enfrentas a eso, claro. les juro que sí existe. Yo soy parte de ese club de autosabotaje y síndrome del impostor constante. Sí, pero eso le da a las personas que son más eficientes. Ya lo hablaremos después, bueno, pero... quiero creer que soy eficiente. Sí. Porque de pronto digo, ¿sabes qué? Yo ya le voy a ir a dar las gracias a la gente y a decirle, perdónenme por estarlos estafando, yo estoy mintiendo, no sé ni qué hago. Pero justo me gustaría mucho que si tienen en este momento todas las preguntas, vamos a responder algunas de las preguntas que nos enviaron ahorita regresando del corte el día de ayer a través de nuestro Instagram, que es ObservadorMX, para que demos respuesta a pues, estas dudas que la gente surgen a partir de pues, este concepto de amor propio que de pronto, no quiero decir se ha puesto de moda, pero al menos se ha empezado a hablar más de dos temas que siempre lo hemos dicho, salud mental, pero también esta onda del amor propio, ¿no? Que creo que también se ha caído un poco en un tema de mercadotecnia y pose y banalidad, el tema del amor propio, ¿no? Sí. Pero justo regresando del corte vamos a hablar de eso, vamos a responder sus dudas. Recuerden, ella es Dani Yaca, está con nosotros, nuestra psicóloga de cabecera, así es que por favor envíenos todas sus dudas, sus comentarios, ya tenemos aquí algunos, gracias a todos los que nos están viendo. Yo soy René Espinosa, regresamos en un momento. Estamos en corte. Oye, no es... Con las rutas de la salud, Puebla garantiza el abasto médico en 579 centros de salud de primer nivel. Cada 15 días entregamos más de 1.7 millones de medicamentos en 13 regiones. Con 150 rutas optimizadas llevamos salud donde más se necesita. Alcanzamos una cobertura del 70% en insumos. En Puebla, la salud es un derecho. Lo que amas, lo cuidas. Gobierno del Estado de Puebla. Con las rutas de la salud, Puebla garantiza el abasto médico en 579 centros de salud de primer nivel. Cada 15 días entregamos más de 1.7 millones de medicamentos en 13 regiones. Con 150 rutas optimizadas llevamos salud donde más se necesita. Alcanzamos una cobertura del 70% en insumos. En Puebla, la salud es un derecho. Lo que amas, lo cuidas. Gobierno
Amigos, la verdad es que siempre es un gusto platicar con Dani. La verdad es que siempre fuera del aire yo, miren, me echo mis 2 minutos de terapia rápida con ella porque siempre es muy bueno desahogarnos con ella, siempre salen más temas y de verdad que el siguiente tema que vamos a tratar en la próxima visita de Dani va a ser este tema del síndrome del impostor, que se va a poner buenísimo. Así es que atentos ahí a lo que manejemos en nuestras redes sociales, pero antes de continuar, justo quiero leer algunos de los comentarios que ya tenemos aquí. Nos dice Azucena, es súper importante hablar de estos temas con claridad y sin tabúes. Exacto, yo creo que estamos viviendo ya una era en la que ya no nos debe dar pena decir, voy a terapia, estoy en terapia, me estoy medicando, o sea, claro, ya no debe darnos pena, ya no debe estarse viendo como algo malo o como si vas a terapia es porque estás loco o si tienes una medicación es porque no puedes, no, o sea, se vale, la verdad es que se vale. Nos dicen por aquí también, Fede, la autoestima y el ciberbullying afectan muchísimo, más de lo que pensamos, sobre todo en chavos que están creciendo. Pues justo lo que decíamos, ¿no? Nos van marcando y te va dejando estos guiones que nos decía Dani. O sea, si tú a un niño, a un adolescente en pleno desarrollo le dices, tú no vas a poder, tú no eres bueno para esto, tú no eres... O sea, eso se te graba, eso se te queda de por vida. Sí, o sea, y es que muchas veces a lo mejor aquí me voy a ir ya un poquito más a la crianza, pero nosotros, por lo menos en Latinoamérica y en México, tenemos una tendencia a poner como autoridad a la familia, a poner como autoridad a los padres, no tanto a los compañeros, pero sí a los padres. Y la cosa está en que esa autoridad no empieza en la adolescencia, se ha ido formando a lo largo de los años. Y muchas veces se forma desde el miedo de los padres a perder el poder sobre sus hijos, a temer que ya les diga algo y no me obedezcan, y entonces refuerzan las herramientas y no se dan cuenta que en ese daño colateral, en tu miedo a perder la autoridad, estás quitándole la autoridad a tu hijo, pero ante situaciones externas. Entonces el niño sale a la vida sintiendo que si alguien se pasa de lanza con él, pues se tiene que aguantar. No tiene que decir nada, que es la típica solución intentada de la persona que es maltratada. Lo que decías ahorita, ¿no? O sea, antes te cambiaban de escuela y cambiaba el problema, No, y ahora pero ya no, exacto, porque se queda en redes, pero al mismo tiempo, cuando uno ya trae esa herida, no son las personas que me molestan, digamos que no solamente son ellas. Si yo me voy a otra escuela sin resolver el problema, allá me voy a encontrar otros bullies, y si yo me voy al trabajo me voy a encontrar otros bullies, y si tengo una pareja me voy a agarrar una pareja bully, no porque, pues claro, uno esté totito y se quiera estar flagelando en la vida, sino porque más vale malo por conocido que bueno por conocer. Los guiones internos buscan primero lo que me es conocido, cómo me hace sentir algo, y traigo más de lo mismo. Entonces, por eso hay ocasiones en que uno dice, o sea, tengo una pareja, poner el contraste, ¿no? Tengo una pareja muy buena, pero no me siento cómodo o cómoda. Siento que sí, pero es falso porque, no sé, no me deja usar confianza. Pero, o sea, digo, finalmente ahí creo que es un tema de que tienes que sanar tú, y lo dirían, la ley de la atracción, ¿no? O sea, tú atraes lo que tú eres. O sea, alguna vez leí por ahí que alguien decía, si quieres tener una súper pareja a tu lado, casi casi el príncipe azul, pues tú tienes que ser un príncipe azul. O sea, tú tienes que ser esa súper pareja. Estar en la misma línea. Para que justo en esa sintonía atraigas eso, ¿no? Y creo que finalmente, si vienes de una situación de bullying, de baja autoestima y esto, y no trabajas estos temas, sigues bajo esa línea, ¿no? Como tú lo dijiste, o sea, primero son los bullies en la escuela, después esos bullies migran a la vida laboral y migran a todo tu entorno familiar, social, o sea, sigues rodeándote de ese tipo de gente. Y es que, por ejemplo, el tema de que hablábamos la ocasión anterior, creo, el tema de manejar el conflicto tiene mucho que ver, porque, por ejemplo, una persona temerosa del conflicto, pues claro que lo va a evitar a toda costa y más lo va a generar. Claro. Sí, porque justo en esta parte de lo que dices, ¿no? Como traemos lo que somos, pero no lo que somos, lo que quiero ser. Atraemos lo que somos, pero lo primero que aparece siempre es lo no resuelto. Claro. Todo ese miedo al conflicto, el miedo al caos, el miedo a que me confronten, el miedo a que me regañen, pues claro que eso se ve evidenciado pues, en otras esferas de mi vida. Y aquí aclaro algo, porque esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo con pinzas, porque no se trata de responsabilizar a la persona que sufre, sino también de darle responsabilidad al adolescente que está violento. Digo, adolescente por decir, ¿no? Sí. Pero en general el bullying. A los 30. Sí, adolescentes chiquitos. Sí, ya somos adultos chiquitos, pero el punto es que esa tendencia a la violencia que sigue, o sea,
un hijo que es violentado, a veces uno dice, bueno, es que lo maltrataron cuando era chiquito y luego el adolescente va creciendo y ahora él es el que violenta a los padres, ahora él es el que los amenaza o el que tiene el control de la casa a partir de la violencia. Entonces, de alguna forma, ambas son dos caras de la misma moneda, o sea, exacta, así como lo dices ahorita, son dos caras de la misma moneda. Por un lado tengo la violencia que somete y me siento sometido, y por otra parte tengo la violencia que me somete a ser violento con los demás. Okay. Porque si yo bajo un poquito el nivel de control, se me vienen encima. Entonces me obligo a ejercer más control, me obligo a poner más presión, me obligo a ser muy bueno siendo malo. Y lo peor es cuando me salgo con la mía y ya no sé cómo salir de ahí. Exacto. Y digo, y no se trata aquí de que digamos, bueno, me voy a volver malo para no sufrir. No, ni me voy a volver víctima. O sea, no se trata ni de ser víctima ni de ser victimario. Se trata de un tema de salud mental. Ya lo hablamos en alguna ocasión, de saber poner límites, de saber poder decir esto sí, esto no, esto me rebasa y no puedo. Entonces, de verdad es un trabajo diario, es un trabajo constante que además a nuestro público le gusta mucho. Mira, por aquí también nos dicen, creo que todos los papás deberíamos ver esta plática para saber cómo apoyar a nuestros hijos en el mundo digital. Pues así es. La verdad es que si ustedes tienen conocidos, compártanlo. Ya saben que todas nuestras transmisiones se quedan ahí. También las pueden ver a través de nuestro canal de YouTube como Observador MX Noticias para que ustedes lo sigan compartiendo. La verdad es que eso a nosotros nos da mucho gusto. Alguien aquí nos dice, no hay que olvidar que la salud mental es importante. Así es, y creo que cada vez es más importante decir que no importa la edad que tengas, siempre un buen acompañamiento en temas de salud mental te pueden ayudar. O sea, desde los niños, los adolescentes, actualmente hay terapeutas justo enfocados a todas las etapas de tu vida. Sí. Hay terapeutas infantiles, hay terapeutas para adolescentes, hay terapeutas ya pues para una vida adulta y para temas muy en específico, que la verdad es que Dani es una profesional en el ámbito de la salud mental. Recuerden que a través de sus redes sociales la pueden contactar. Por aquí alguien nos dice, 1000 gracias por tocar estos temas. Como maestra veo de cerca cómo el ciberbullying puede afectar a los alumnos y es fundamental hablar de ello. Justo lo que decíamos, ¿no? Como docentes, la verdad es que también tienen una labor bien importante de saber cómo manejar, cómo tratar a sus alumnos justo para, pues, o sea, no celebrarles sus logros, pero justo no hacer este tipo de señalamientos de tú no puedes, tú no sirves, tú no estás, o sea, porque si no, la verdad es que afectan mucho la vida futura, ¿no? Sí, porque eso habla un poquito más de la autoestima la autoestima del docente. Mira, aquí nos hacen una pregunta bastante interesante. Nos dicen, ¿es falta de amor propio si la pareja de una persona amenaza con desvivirse si se termina la relación o cae en un tema de pura manipulación? Claro que es un tema de pura manipulación, pero por supuesto, o sea, es que la manipulación está en todo, hasta en las comunicaciones casi contractuales, o sea, en toda comunicación hay una manipulación, porque pues, nos estamos comunicando siempre. Nada más que hay manipulaciones que son efectivas para el bien de dos personas y hay manipulaciones que son egoístas, ¿sí? A la ocasión anterior que hablábamos de límites, hay ocasiones en que en mi forma de poner límites tengo que aprender también a manipular. ¿Pero por qué? Porque el que yo me salga con la mía implica que tú no vas a tener problemas a futuro conmigo ni con otras personas, vas a ser más consciente. Y digamos que eso cae dentro de una manipulación sana. Exacto. Pero este tipo de amenazas sí son meramente una manipulación de Totalmente. Decir, a ver, por ahí dicen, ¿no? Quien va a hacer este acto de desvivirse lo hace sin dar grandes avisos, ¿no? Pero este tema de si me dejas, sí, pues... No, y además, a ver, al final del día, digo, yo no soy experto, Dani me dirá. No, pero es muy bueno. Dani me dirá si tengo o no tengo razón, pero creo que al final del día, si esa persona incurre o no en este acto de desvivirse, no es responsabilidad de su pareja. No, ni aunque digo, nosotros como terapeuta lo tenemos prohibidísimo, porque había una pauta en algún momento de Víctor Frank, que es el que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, que toda su familia murió en el apartheid y que, bueno, todo este caos con respecto al holocausto, cuando él sale y empieza a dar terapia y llegan las personas a hablar, porque les quiere hablar de sus problemas, él llega al punto de decirle, ¿por qué no te has ido? Pues, o sea, es una confrontación dura, pero que obliga a que la persona busque sus buenos recursos, pero hoy en día eso termina resultando al revés. Pero el punto que quiero llegar con esto
es que aun cuando tú le digas directamente, no es tu responsabilidad, porque al final nosotros solamente podemos ser responsables de nosotros mismos. Claro. Hay personas que, claro, están muy frágiles y sí tienes una responsabilidad, por supuesto que sí, o sea, cuida tus palabras y cuida a las personas, sí, eso sí, pero dentro de todo el tema del amor propio está en un nivel y el tema de la supervivencia está en otro. O sea, ponle tú que a lo mejor eso fue el detonante, pero ya había un largo historial de estar rondando en esa idea, rondando en esa posibilidad. Entonces, bueno, para regresar al tema, el tema del amor propio es cuando es bien llevado, porque sí, o sea, ahorita yo ya veo como que ya está en todos lados. Yo hace 6 meses estaba haciendo el reto del amor propio, pero fue Justo, tú tuviste un reto. Exacto, y fue gratuito y probablemente lo vuelva a hacer, pero la verdad es que tengo que volverlo a revisar y todo. Bueno, mira, antes de seguir, quiero leer dime. unos últimos comentarios. Nos dicen aquí, yo viví el ciberbullying en las primeras etapas y ahora cuando me llega hate ya no me hace nada. Mi psicólogo dijo que era muy resiliente. Sí, o sea, es que, no sé, o sea, digo, la resiliencia por supuesto que es un factor clave de la autoestima, que es tener la posibilidad de reconstruirse después de cada golpe. Okay. O, bueno, hacerse más fuerte, pero llega un punto donde la resiliencia ayuda y es maravilloso tener ese recurso, pero tampoco podemos vivir de resiliencia. O sea, sí, totalmente. Se reconoce que la resiliencia es un valor clave. Sin embargo, es importante aprender a romper con esta dinámica entre abusado y abusador. Porque, como les decía al inicio, no solamente es lo que digo, es cómo lo digo. Y cuando yo estoy muy ensimismado en mi causa, en mi dolor, en mi historia interna y en todas las cosas que no merezco, pues claro que me vuelvo un blanco no para el bullying, para cualquier tipo de daño. Claro. Entonces, como les decía hace un momento, son dos caras de la misma moneda. Ambas son dos caras de la impotencia convertida en violencia y agresión, del cual no puedo salir porque siento que me van a comer, y la violencia que me hace ser víctima, la violencia que he vivido y la violencia que ejerzo contra mí. ¿Sí? Porque las personas, no sé si te ha pasado que uno dice, pero ¿por qué yo estoy cargando con toda esta consecuencia si yo no hice nada malo? O sea, yo en términos de la vida, yo me porto bien. Sí, me porto bien, fui una persona honesta, fui una persona digna, claro. fui tal. Pero no te pones a ver que para poder ser esa persona honesta te traicionas todo el tiempo y te faltas al respeto todo el tiempo, ignoras tus necesidades todo el tiempo, no te priorizas, no solo no te priorizas, sino que además te anulas. Okay. ¿Sí? Entonces ahí es justamente el nudo del por qué uno anda a veces cargando consecuencias negativas, porque te traicionas constantemente en función de los demás, o te sacrificas por los demás, o tienes ideas de que los demás valen más que tú, y tus acciones, toda acción, aún por muy buena que sea, termina trayéndote una consecuencia negativa. Claro, y es ahí, o sea, volvemos al tema de saber poner límites, que además hace que fue como un mes, fue que hablamos de este tema, pueden buscarlo ahí en nuestro canal de YouTube, acerca de esta plática que tuvimos de saber poner límites, y yo creo que ese saberte poner límites empieza desde ti, o sea, es decir, o sea, me tengo que dejar de estar autosaboteando y saberme poner un límite a mí mismo de hasta dónde sí y hasta dónde no. Y justo ayer por la noche lanzamos una encuesta acerca de todas las dudas que ustedes tuvieran sobre este famoso concepto de amor propio, que ahora lo veo muy convertido en marketing, en bonitas fotos para Instagram, cafeterías preciosas para estoy viviendo mi momento de amor propio, que creo que se ha desvirtuado un poco este concepto. Muchas de las preguntas que nos llegaron pues eran acerca de esto, de cómo medir el amor propio, de cómo saber si tienes un buen amor propio o no, de si salirte de una relación tóxica es señal de que tienes amor propio. O sea, la verdad es que las preguntas que nos llegaron van relacionadas en ese tema y me gustaría que cerráramos justo esta entrevista pues con esta parte, ¿no? De realmente qué es el amor propio, qué es este concepto que está tan de moda, que creo que no tendría por qué estarlo, pero se ha convertido en un tema muy de marketing, muy de hacer publicidad. ¿Y de qué va este concepto? Claro, mira, fíjate que el tema de empezar a construir amor propio fue algo que llegué a una conclusión estando meditando. No solía meditar, y cuando empecé a meditar dije, qué valioso es esto, porque el amor propio es la médula, es la columna vertebral
de una autoestima, de cómo construyes la realidad, de cómo te percibes a ti, de qué tan fuerte te sientes ante los problemas del mundo. Hace un momento te decía, o sea, la autoestima vista hacia afuera se ve como tener la capacidad de enfrentar desafíos, aun cuando no ganes, aun cuando no salgan las cosas bien, aún así tener la valentía de que sea lo que sea, lo vas a saber resolver. De que si estás en la selva, solamente te hace falta una navaja, no porque, o sea, porque de alguna manera tú tienes que saber qué hacer una situación a la vez. ¿Sí? Eso es el autoestima visto hacia afuera. El amor propio te da esa solidez, te da ese concepto de decir, no es que yo sea Juan Camaney, el león más peludo de la jaula, te da la posibilidad de ser la persona centrada y que se puede voltear a ver a sí misma, no desde el juicio, sino desde la compasión que hablábamos la ocasión anterior. O sea, el amor propio es un sinónimo de compasión, pero no desde la lástima y pobretearme o pobretearse a sí mismo, sino desde decir, está difícil, pero lo voy a volver a intentar. Claro. Me duele, pero lo voy a volver a intentar o lo voy a resolver. No sé cómo, pero lo voy a resolver. Entonces, el amor propio es tener esa posibilidad de entender que aún los pensamientos más dolorosos dentro de ti tienen una función que es de protegerte. Entonces, en medida que tú tienes la capacidad de sostenerte a ti mismo, es mucho más fácil que esos pensamientos vayan bajando porque ya no requieren ser tan intensos, ya no requieren tanto control sobre ti. Entonces, cuando las partes que te critican, que te hacen sentir culpable y avergonzado, ya no necesitan ejercer esa función para mantenerte a salvo, ya empieza a haber un adulto dentro de ti y no un niño que reacciona a la menor provocación de herida. Cuando empiezas a volverte más adulto, más presente, más consciente de ti, ahí es donde se empieza a ver el amor propio. No en que si me voy a consumir aquí, me voy a consumir allá, no, requiere tener herramientas, pero no para complacer a los demás, sino herramientas para saber escuchar mis necesidades, no solo las necesidades físicas, sino las emocionales, y priorizarme. Y cuando tú empiezas a hacer eso, te vas a dar cuenta que hay cada vez menos reacciones negativas de las personas afuera, porque ahí es donde, eso es lo que radica la diferencia entre el egoísmo y el amor propio. Cuando lo haces con coherencia, las personas lo comprenden y lo respetan, pero cuando lo haces desde el egoísmo, empiezas a encontrar resistencia y crítica de los demás. Entonces, pues eso es un tema honestamente muy simple, pero porque requiere muy poca conversación y mucho trabajo interno. Que finalmente es eso, ¿no? Trabajar todos los días y va más allá de solamente presumir en redes sociales lo que quieras, ¿no? La verdad es que a veces uno dice, no manches, esta persona tiene un amor propio increíble, y cuando conoces el lado B de su vida dices, no es cierto, o sea, todo solamente es una fantasía en torno a redes sociales, en torno a un feed de Instagram precioso, pero no pasa de eso. Decía en un libro que estaba leyendo que las personas que realmente alcanzan el amor propio de manera natural con el flujo de la vida, pues son las personas que a veces llegan a ni siquiera en los 50, como a los 60 o 70 años. O no, 70, bueno, 80. o sea, ya me traumé ahorita. Sí, todavía nos falta. Todavía nos falta. Que son cuando dices, ya no tengo un físico, ya no tengo una energía, no me ha quedado otra opción más que ver la hermosura en lo que soy. Que, mira, justamente ustedes saben que una de mis comunicadoras favoritas allá afuera es sin duda Marta de Baile, y hace no mucho en un podcast ella decía que si de algo estaba arrepentida al llegar a o sea, si había algo de lo que ella se podría arrepentir al llegar a sus 50 años, era de haber perdido mucho tiempo durante todos sus años en intentar ser fabulosa, ¿no? Cuando que todo el tiempo era fabulosa. Y ella decía, como no pierdas tiempo justo en intentar ser fabulosa, porque la vida te va a ganar. Y creo que va muy pegado con lo que acabas de decir. O sea, claro, llegas a los 60, 70 años cuando el físico ya no es algo que te importe ni que te defienda allá afuera, sino que empiezas a tener ya un tema, pues, de deterioro normal de la salud del cuerpo. Y es cuando te das cuenta y dices, oye, pues si yo a mis 30 estaba fabuloso, tenía cuerpazo, no digo, y no lo digo por mí, pero... Pues no, pero sí. dices como, o sea, ¿por qué a esa edad, cuando tenía toda la energía, todas las fuerzas, todo el cuerpo, no sé qué, no me sentía
fabuloso y tuvieron que pasar 30 años más para que entendiera que justo estaba en mi mejor momento, ¿no? Sí, Entonces yo creo que hay que sentirnos en nuestro mejor momento todos los días. Todos los días. Pese a lo más gris, nublado y triste que pueda ser el día, la verdad es que siempre creo que hay un momento en el día en el que dices, claro que puedo. Sí, o sea, sí soy una pistola, sí lo estoy logrando, aunque luego te den ganas de meterte al baño a llorar, pero al menos intentar sentirte fabuloso absolutamente todos los días, disfrutar todos los días. Y si usted allá en casa de verdad tiene temas que quiera tratar, puede acercarse a Dani Yaca, la pueden encontrar en sus redes sociales como Daniela Yaca y en la de psicología. @psicología y más o hablemos de sanar. Hablemos y bajo de sanar. Y ella lanza constantemente diferentes retos. Como lo decía, el año pasado lanzaste el reto de amor propio. Son webinars gratuitos a los que ustedes se pueden conectar. Con ebooks. Normalmente los haces los domingos, ¿no? Ajá, los domingos este domingo vamos a hablar acerca de coaching y caballos. Hey, ¿qué tal? Entonces voy a tener un invitado, pues yo jamás me imaginé lo importante, lo interesante que podía ser. Pero sí, o sea, vamos a tocar varios temas relacionados con las partes de la autoestima que no alcanzan a ser habladas. Pues miren, si ustedes siguen interesados en temas de autoestima, este domingo pueden conectarse al webinar que va a tener Dani. Ese lo vas a transmitir en Instagram, ¿verdad? Así es, en Psicología y Más. En Psicología y Más, que además, se los he dicho, siempre comparte contenido muy interesante. Por ahí, además, contenido muy divertido y muy ad hoc a estas épocas que estamos viviendo. Y como siempre, ya saben, Dani está aquí con nosotros cada 15 días. Se queda en el aire el siguiente tema, o no en el aire, ya en la mesa, que es el tema de hablar del síndrome del impostor, que creo que a muchos adultos chiquitos nos pasa. O sea, nos sucede este síndrome del impostor, que es bien importante hablar de él. Entonces, vamos a lanzar un día antes de que Dani venga nuestra pregunta para que ustedes nos envíen ahí todas sus dudas. Ya saben, este espacio es un espacio seguro, es un espacio para platicar, pero sobre todo si usted tiene allá afuera, si tú tienes ganas de empezarte a sentir mejor, de trabajar ciertos temas, de verdad, esto no se resuelve a través de una consulta aquí, una respuesta a tu pregunta. Acudan con un especialista. Dani es una de ellas, especialista en psicoanálisis, tiene también terapia de vidas pasadas y es de verdad un estuche de monerías, porque además tiene un club de lectura que si ustedes allá afuera son lectores asiduos y les gusta, Dani los puede invitar a sumarse a su club de lectura. Claro que sí, con mucho gusto. Cada quien lee lo que gusta, pero ahí nos damos un espacio para darnos permiso para leer. Pues ya lo saben, amigos, la verdad es que Dani, siempre es un placer que vengas, a la gente le encanta y me gusta mucho que nuestros seguidores empiecen a tener estos buenos hábitos de salud mental, porque yo creo que tratar tu salud mental también te habla de buenos hábitos, ¿no? Así como vas al gimnasio, como te alimentas bien, como todo, pues tratar tu salud mental siempre te ayuda. Sí, siempre, como te decía, cuando te priorizas, las cosas empiezan a girar a tu favor. Pues ya lo saben, amigos, esa es la tarea de octubre. Y octubre está iniciando, pónganlo ahí en su meta de este mes, aprender a priorizarse y sentirse fabulosos todos los días. Porque así es la única manera de que podemos empezar a construir, a generar cambios y a sentirnos diferentes. Y bueno, pasamos a los anuncios parroquiales. Si usted todavía no tiene planes para este fin de semana, pues justo mañana inicia el tan esperado Valle de Catrinas en Atlisco, que la verdad promete estar espectacular. Este año las Catrinas van a estar dedicadas a los oficios clásicos mexicanos. Mañana les daremos todos los pormenores porque vamos a estar ahí presentes en la inauguración. Así es que si usted no tiene planes, lance este fin de semana a Atlisco, que además a mí Atlisco me encanta. Se antoja, sí. Se antoja, o sea, siempre es como lo tienes cerquita, te desconectas y pareciera que te fuiste a una vacación corta. Algo le hicieron, pero porque últimamente trae mucho pegue. Además, justo, la verdad es que la presidenta Ariadna Ayala está trabajando mucho en el tema turístico y se nota, porque por todos lados, cada fin de semana hay un evento, hay una cosa y siempre es como que ¿a dónde vamos? Pues vamos a Atlisco. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? O sea, nunca había sentido tanto interés por Atlisco hasta últimamente, los últimos meses. Sí, pues justo este fin de semana arranca Valle de Catrinas, que de verdad promete estar espectacular. Las Catrinas monumentales van a estar de verdad maravillosas. Vayan, tómense la foto, disfruten, hagan el recorrido. Ya saben que hay, o sea, vamos a estar compartiendo nosotros en redes sociales la ruta, porque ya ves que las ponen en diferentes puntos de la ciudad. Entonces está divertido, porque justo el año pasado a mí me tocó ir a ver una que estaba en el acueducto. Ajá. Yo ni idea que en Atlisco había un acueducto y además gigante el acueducto, ¿eh? ¿A poco? Sí, o sea, yo conocía el centro, los viveros, algunos otros puntos de la ciudad, pero el año pasado colocaron me acuerdo que en el acueducto, y yo dije, ¿qué? ¿Un acueducto? Y la verdad es que está bastante bonita la construcción. Lo recomiendo mucho, así es que
Muy atentos a nuestras redes sociales, por favor. Como siempre, síganos a través de todas nuestras plataformas como Observador MX Noticias. Estén pendientes de todos nuestros contenidos porque de verdad no saben todo lo que tenemos preparado para ustedes, todo lo que estamos creando y todo lo hacemos con mucho amor y con mucha dedicación para todos nuestros seguidores allá afuera. Yo soy René Espinosa, como siempre es un gusto estar con ustedes. Nos vemos en la siguiente.